a los señores del Magdalena como avivatos. Usted, la primera declaración que dio, dijo, abro comillas, no entiendo por qué tiene que generar molestia en la opinión pública. Esta niña no ha cometido un solo delito, no le debe un peso a nadie, no es una delincuente, participó en Francalí y se ganó un concurso, defendiendo la participación, entiendo, de la reina del Magdalena. Y fueron evolucionando en las reacciones en la medida en que los medios iban destapando el escándalo, y siempre detrás de las publicaciones de los medios de comunicación, hasta que llegaron a la última explicación, que es que la política es perfecta, que la política no tiene ninguna tacha, pero que hubo unos delincuentes o tramposos o avivatos que se aprovecharon del Estado colombiano. Y me llamó mucho la atención esa insistencia en ese tema, y me fui a leer la convocatoria, señor ministro, que hicieron ustedes para el programa Agro Ingreso Seguro del año 2008. Y esa convocatoria, señor ministro, cuando habla de los participantes, no señala ningún tope a los participantes, no señala ningún tope en cuanto al número de predios, en cuanto a los propietarios, y obviamente, como quedó claro en el debate del senador Robledo, tampoco se fijaron cupos regionales. Y ríanse ustedes, esto es para, no sabe uno si reírse o llorar. En esa convocatoria hay un capítulo, senador Robledo, que usted debió mirar, que se llama Lucha contra la Corrupción. Y dicen que el ICA, el INCODER y otro instituto van a sancionar a quienes reciban dineros para otra persona o a quienes deban ejecutar en desarrollo sus funciones, y una serie de medidas contra la corrupción. En ninguna parte, señor ministro, se señaló ninguna clase de condicionamiento o impedimento para que esos propietarios de las tierras del Magdalena y de otros departamentos del país fraccionaran las tierras y para que solicitaran por proyecto, por predio, cada uno de ellos un subsidio. Tan es cierto que ustedes no lo prohibieron, y usted lo sabe también muy bien, que en la convocatoria del año 2009 se dieron cuenta que habían cometido esa equivocación, y allí incluyeron para el auxilio de distritos de riego, que no se podía incluir como beneficiario de apoyo económico a quien ya hubiera recibido un apoyo, y a los familiares y a los cónyuges, por falta de tiempo no leo todo. Es decir, en el año 2008 ustedes cometieron la equivocación de no diseñar la política bien, de no fijar los controles a esa política. Y en el año 2009, cuando vieron que el escándalo se les venía encima, entonces fijaron esos controles para el año 2009, pero ya era tarde y ya se había presentado toda esta acumulación de subsidios. Yo no conozco a los señores del Magdalena, nunca los he visto, no han hecho nunca campaña por mí, no me han dado plata para ninguna campaña como sí le dieron a las campañas del presidente Uribe. Es más, entiendo el uribismo furibundo de los señores del Magdalena, azotados primero por la subversión y después por el paramilitarismo, y que ahora sienten alguna tranquilidad. Pero me parece que salir a señalar a estos señores como los responsables de todo el desastre de la política agrícola de este gobierno es francamente un abuso y una irresponsabilidad. Estos señores cumplieron legalmente con los requisitos y con las condiciones que señalaba el Ministerio de Agricultura, como no cumplirían en el año 2009 si se volvieran a presentar, porque ustedes fallaron en esos controles. En este debate del senador Robledo y lo que se ha dicho hasta este momento, queda claro, señor ministro, que el diseño de la política de Agro Ingreso Seguro fue mala, que la ejecución fue desastrosa, pero que los controles y la inspección del Ministerio de Agricultura fueron una vergüenza para el país y para este gobierno, y alguien tiene que responder por ello. Yo no me imagino a los colegas de departamentos como Magdalena, de departamentos como Córdoba, como Meta, como Norte de Santander, mi departamento, votando
en contra de una moción de censura cuando queda claro que esta fue una política diseñada para excluir a las mayorías campesinas de todas y cada una de las regiones del país. Esas eran las dos reflexiones que quería hacer al respecto. Si me consiguen un poquito de agua. Y tengo, muchas gracias, ministro. Y tengo no vamos, vuelvo e insisto, a hablar del modelo, a hablar de la política, de las cifras. Para el liberalismo colombiano es claro que esta política agrícola, no los subsidios, sino la manera como los diseñaron, como los orientaron, como los aplicaron y como no los controlaron, es precisamente lo que no le sirve al país, y que ustedes llevan 7 años tomándole el pelo al principal factor, o uno de los principales factores del estancamiento de la producción agrícola en Colombia, del crecimiento de la producción de alimentos, que es el tema de los 3 millones de compatriotas que fueron despojados de 6 millones de hectáreas, y que según este estudio tan serio de la Universidad de los Andes le ha costado 3% anual de crecimiento al sector agrícola colombiano. Y hay unos temas ya que pasan de ser unos problemas de diseño de la política a ser un problema de ejecución y de control. Porque a los colombianos les debe quedar claro, ministro, que no fue el gobierno, como pretende ahora hacerlo el exministro Arias, el que dice que empezó a destapar lo que estaba sucediendo ahí. Nadie en el gobierno había dicho nada hasta que la revista Cambio publicó y los demás medios se metieron en el tema. Es más, yo creo que ustedes ya sabían lo que había pasado. Si no, no se explica por qué modificaron la resolución para el año 2009 o la convocatoria y no le contaron al país lo que estaba pasando. Hay un tema que me ha llamado mucho la atención, el de la directora de Colombia es Pasión, María Claudia Lacutir Pinero.